Bueno, para esta oportunidad vamos a tocar lo concerniente a la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Listo, como siempre vamos a comenzar hablando un poco de la base legal, del aspecto teórico, para pasar a los casos prácticos. Bueno, la base legal principalmente la vamos a encontrar en el inciso A del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. En este punto hay que tener en cuenta lo siguiente. Actualmente nosotros tenemos 4 regímenes tributarios. Ahora, por ejemplo, en el nuevo RUS, ellos no hacen pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces no lo vamos a considerar. Ahora, ¿qué pasa con el régimen especial? El régimen especial tiene una tasa única que es de 1.5% de los ingresos netos del mes. Ahora, este pago que se hace no tiene carácter de pago a cuenta, sino es un pago ya de carácter cancelatorio, ya que en el régimen especial no se está obligado a presentar la declaración renta anual. Entonces, en los dos regímenes que principalmente nos vamos a enfocar es en el MIPE tributario y en el general. Ahora, para el MIPE tributario vamos a encontrar dos bases legales. La primera está el numeral 6.1 del artículo 6 del decreto legislativo 12.691, que es el decreto legislativo que crea este régimen tributario. Ahora, lo que nos dice es, primero, en el caso de que no se superen las 300 UITs, dentro de los ingresos del año hay que utilizar la tasa de 1%. Es decir, yo comienzo en enero, en febrero, en marzo. Tengo que ir sumando los ingresos de cada mes. En el mes que yo supere las 300 UITs, ya cambiaré de tasa. Mientras no supere las 300 UITs, únicamente aplico la tasa de 1%. Ahora, ¿qué pasa si superamos las 300 UITs? Si superamos las 300 UITs, hay que aplicar el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, que básicamente nos dice que hay que comparar el coeficiente que se determina en la declaración renta anual con la tasa de 1.5% y entre ambos utilizar el mayor. Listo, eso con respecto al régimen MIPE tributario. Ahora, el régimen general es más sencillo. Para el régimen general únicamente hay que aplicar el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, que ya hemos mencionado lo que nos indica. Coeficiente contra la tasa de 1.5%, de ambos utilizo el mayor. Ahora, aquí tenemos un esquema donde se resume lo que nos dice el artículo 85. Nos dice que utilicemos el monto mayor entre el coeficiente y la tasa de 1.5%. Comparamos ambos, utilizamos el mayor. Ahora, es importante también mencionar, en caso de que no se conozca, cómo se determina el coeficiente. El coeficiente es el resultado de yo dividir los ingresos, el impuesto determinado sobre los ingresos netos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para enero y febrero se utiliza el impuesto del ejercicio precedente al anterior sobre los ingresos netos del ejercicio precedente al anterior. Cuando nosotros escuchemos este término precedente al anterior, hay que tener en cuenta que es el resultado del ejercicio actual quitarle 2. Por ejemplo, 2022 menos 2 será 2020. Entonces, para enero y febrero utilizamos la información del año 2020. Y para marzo a diciembre utilizamos del ejercicio anterior, es decir, 2021. Ahora, ¿por qué recién a partir de marzo se utilizará el año 2021? Eso se debe a que el coeficiente se determina en la declaración renta anual, que se presenta entre marzo y abril. Entonces, es probable que para las declaraciones de enero y febrero todavía no se tenga el coeficiente. Y ya por eso es que se ha determinado que se utilice la información del ejercicio precedente al anterior. Y ya a partir de marzo utilizamos la información del ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces ese es el aspecto teórico. Ahora vamos con algunos casos prácticos. Listo, entonces lo que vamos a revisar en este caso es lo correspondiente a dos casos prácticos para el régimen MIPE tributario 1 y otro para el régimen general. Miren, comenzamos con el régimen MIPE tributario. Tenemos alguna información que nos da los ingresos de marzo, la utilidad tributaria del 2021, ingresos de enero, ingresos de febrero, los ingresos netos anuales del 2021. Y nos pide determinar el pago a cuenta del mes de marzo. Hay que tener en cuenta aquí algo.
con respecto al régimen MIPE tributario, lo primero que hay que nosotros determinar es si es que en el acumulado de ingresos del año se supera o no se supera las 300 UITs. Eso es lo primero, porque en caso de que yo no supere las 300 UITs, voy a utilizar la tasa de 1%. Y si supero las 300 UITs, hay que aplicar el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, que lo hemos mencionado hace un rato. ¿Listo? Entonces hay que ver cuánto tenemos acumulado el 2022. Por eso es que me dan de dato los ejercicios de enero, los ingresos de febrero y por último de marzo, que es el mes para el que vamos a determinar el pago a cuenta. Listo. Si yo sumo enero, febrero y marzo, aquí están los números, tengo una suma de 776.700 de ingresos acumulados en el 2022. Ahora, mientras yo no supere las 300 UITs, voy a aplicar la tasa de 1%. Ahora, ¿cuánto es 300 UITs? La UIT actualmente está en 4.600. Si yo multiplico 300 por 4.600, voy a tener 1.380.000. Ahora, yo comparo 1.380.000 con 776.700. Acumulado al 2022, ¿ya superé las 300 UITs? No. Si no supero, ¿qué tasa utilizo? 1%. ¿No? Así de sencillo. Entonces multiplico 1% por los ingresos del mes de marzo y me da 2.386. Ese será el monto que yo tendré que determinar en mi declara fácil del mes de marzo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Siempre importante recordar, mientras no se supere las 300 UITs, no hay que aplicar el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Eso es para el caso del régimen MIPE tributario. Ahora, ¿qué ocurre con el régimen general? Aquí tenemos otro caso práctico. Nos da la utilidad tributaria del 2021, nos da la pérdida del 2020, ¿ya? Hay un tema de arrastre de pérdidas que se utilizó el sistema A. ¿Listo? Hay ingresos netos anuales del 2021 y nos da los ingresos netos de marzo. Al igual que el caso anterior, nos pide determinar el pago a cuenta para el mes de marzo. Listo. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es el régimen general, hay que aplicar directamente el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice el artículo 85? Comparamos el coeficiente con la tasa de 1.5%. De ambos utilizo el mayor. ¿Listo? Ahora sí. Lo primero que yo tendré que hacer es calcular el coeficiente porque no me dan de dato el coeficiente. El coeficiente, como hemos visto, para el mes de marzo se utiliza los ingresos del ejercicio anterior, el impuesto a la renta del ejercicio anterior sobre los ingresos del ejercicio anterior. Listo. Entonces, lo primero que yo tendría que tener es el impuesto a la renta para determinar mi coeficiente. Tampoco me dan de dato. ¿Cómo determino mi impuesto a la renta? ¿Ya? Mi impuesto a la renta lo determino de la siguiente manera. Primero hay que determinar la renta neta imponible. A la renta neta imponible le aplicamos la tasa de 29.5%. ¿Cómo determino mi renta neta imponible? Muy sencillo. Multiplico, a mi utilidad tributaria le resto las pérdidas de años anteriores. Y esa es mi renta neta imponible. En este caso, a mi utilidad del 2021, que es 624.720, le restaré 194.200. Y tengo una renta neta imponible de 430.520. Aquí aplico la tasa de 29.5% y me da 127.000 con 3 soles. No hay que redondearlo a soles, que es lo que nos pide la ley del impuesto a la renta. Ustedes también cuando declaran se habrán dado cuenta que se redondea a soles. ¿Listo? Entonces ya tengo mi impuesto a la renta del 2021. Para mi coeficiente, ¿qué hago? Divido mi impuesto a la renta del ejercicio 2021 sobre mis ingresos netos del ejercicio 2021, que aquí tengo son, en este caso, 4.584.300. El resultado de dividir ambos es mi coeficiente, 0.0277. ¿No? El coeficiente también tiene que tener 4 decimales conforme nos pide la ley del impuesto a la renta. Ya tengo mi coeficiente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar con la tasa de 1.5% y de ambos utilizar el mayor. Listo. Ahora, ¿cuál será mayor, mi coeficiente o la tasa de 1.5%? Entonces nosotros para determinar cuál es mayor, muy sencillo,
¿no? Yo divido 1.5 entre 100, ¿no? Recuerden que para llevar un porcentaje hay que dividirlo entre 100. 1.5%, si quiero llevarlo a número, lo divido entre 100. Estoy dividiendo entre 100, listo, y lo llevo a 4 decimales, ¿no? 1, 2, ya está. Entonces, aquí yo puedo comparar cuál es mayor, 0.0277 o 0.0150. El mayor es 0.0277. Por lo tanto, yo tendré que utilizar, en este caso, mi coeficiente. Listo. Entonces, para determinar mi paga cuenta de marzo, multiplico mis ingresos de marzo, que me dan de dato 421.340, por mi coeficiente, que en este caso es 0.0277. Ya multiplico ambos y el resultado, que es 111.672.80, ustedes al momento de presentar su declara fácil se redondea a soles, será 11.673 el monto que ustedes tienen que pagar correspondiente a su paga cuenta del mes de marzo. Eso ya se presentará a través del declara fácil formulario 621. Entonces, eso sería lo correspondiente a pagos a cuenta. Ya también invitarles a participar en nuestro curso de integral de declaraciones que inicia este 2 de mayo. Ya la información lo vamos a dejar en la descripción del video para que en caso de que usted esté interesado pueda participar de este curso en vivo. Y ya será hasta un próximo video.